El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando me senté en mi rincón de meditación aquel primer día. 40 días después, mi vida había cambiado tan profundamente que las personas de mi entorno difícilmente podían reconocerme. No estoy hablando de transformaciones superficiales. Estoy hablando de cambios medibles, verificables y profundos en mi neurología, mi química corporal y, por extensión, cada aspecto de mi realidad externa. Cambios que ni los científicos más escépticos podrían descartar como simple sugestión o efecto placebo. Permíteme llevarte a un viaje por estos 40 días siguiendo el protocolo avanzado del Dr. Joe Dispenza, un viaje que comenzó desde un lugar de profunda desesperación y culminó en un despertar que desafió todo lo que creía saber sobre los límites de la transformación humana. Todo comenzó 6 meses antes, cuando recibí un diagnóstico que, según los médicos, cambiaría el curso de mi vida para siempre. Después de meses de síntomas inexplicables, mareos constantes, fatiga aplastante y episodios de confusión mental, las resonancias magnéticas revelaron múltiples lesiones en mi cerebro. Esclerosis múltiple en fase temprana, dijo el neurólogo mientras me mostraba las imágenes. Podemos ralentizar la progresión con medicación, pero debes entender que es una condición degenerativa. Con el tiempo, probablemente experimentarás mayor deterioro neurológico. Salí de la consulta sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. A los 46 años, con una carrera como investigadora científica, 2 hijos adolescentes y planes de vida que apenas comenzaban a florecer, la idea de una degradación neurológica progresiva era devastadora. Durante semanas, me sumergí en investigaciones médicas, consultando especialistas, explorando tratamientos experimentales, buscando desesperadamente algo que ofreciera más que una ralentización de lo inevitable. Fue durante esta búsqueda que tropecé con un vídeo del Dr. Joe Dispenza. Inicialmente, mi mente científica descartó sus afirmaciones como demasiado extraordinarias. La idea de que podríamos reconfigurar activamente nuestra neurología a través de estados meditativos específicos parecía pertenecer más al reino de la pseudociencia que a la medicina basada en evidencia. Pero algo en la precisión de su lenguaje, en cómo articulaba los mecanismos epigenéticos y neuroquímicos, captó mi atención científica. Comencé a investigar más profundamente, leyendo estudios de casos, revisando la literatura científica sobre neuroplasticidad y epigenética, y examinando los datos preliminares de los escáneres cerebrales realizados en los talleres del Dr. Dispenza. Lo que descubrí me sorprendió. Había evidencia sustancial de que ciertos estados de conciencia podían de hecho influir en la expresión genética, modular la respuesta inflamatoria e incluso reorganizar redes neuronales. No era magia ni pensamiento positivo o simplista. Era ciencia de vanguardia, operando en la interfaz entre la conciencia y la biología. Decidí embarcarme en una experiencia de 40 días siguiendo rigurosamente el protocolo más avanzado del Dr. Dispenza. Como científica, diseñé mi aproximación como un experimento personal. Tomaría medidas basales de varios biomarcadores, documentaría rigurosamente mi experiencia y al final repetiría los mismos análisis y escáneres para evaluar objetivamente cualquier cambio. El protocolo era intensivo. 2 horas diarias de meditación específica, 1 hora al amanecer y otra al anochecer, complementadas con técnicas de coherencia cardíaca a lo largo del día, ejercicios de recondicionamiento emocional y un componente crucial que el Dr. Dispenza llama instalación del futuro cuántico. Un proceso para conectar energéticamente con una versión futura de mí misma donde mi sistema nervioso ya estaba restaurado. El primer día fue un desafío monumental. Mi mente analítica interrumpía constantemente, cuestionando, dudando, resistiéndose al proceso.
Mi cuerpo, habituado a años de química del estrés, se sentía inquieto, incómodo. La meditación matutina de 1 hora pareció extenderse eternamente y terminé más frustrada que elevada. Esto es normal, explicaba el material del Dr. Dispenza. Estás comenzando a descondicionar décadas de programación neurológica. El inconsciente se resistirá con todas sus fuerzas. Los días 2 y 3 fueron similares. Me encontré luchando contra el sueño durante las sesiones, divagando en pensamientos aleatorios o simplemente contando los minutos restantes. Pero seguí adelante, recordando lo que el Dr. Dispenza enfatiza. La consistencia es más importante que la intensidad. Estaba recableando mi cerebro y eso requería práctica diaria, sin excepciones. El 4.º día experimenté mi primer avance. Durante la meditación matutina, aproximadamente 40 minutos después de comenzar, sentí un cambio repentino y distintivo. La mejor descripción que puedo ofrecer es que mi conciencia parecía despegar de su identificación con el cuerpo y los pensamientos. No era disociación o sueño, era una expansión, como si mi percepción se hubiera ampliado más allá de sus límites habituales. Durante unos momentos, experimenté una claridad y quietud que no sabía que eran posibles. La sensación duró apenas unos minutos antes de que mi mente analítica irrumpiera de nuevo, pero esos minutos cambiaron algo fundamental. Había experimentado directamente que existía un estado de conciencia más allá de mi modo operativo habitual. No era teoría o especulación, era experiencia directa. Los días 5 al 10 marcaron un período de altibajos. Algunos días entraba fácilmente en estados expandidos. Otros luchaba durante toda la sesión sin lograr superar las barreras de mi pensamiento analítico. Lo destacable, sin embargo, fue un cambio sutil en mi estado de ánimo cotidiano. La ansiedad constante que había acompañado mi diagnóstico comenzaba a ceder, reemplazada por una extraña sensación de calma y confianza que no podía explicar racionalmente dada mi situación médica. El día 12 trajo el primer cambio físico notable. La fatiga abrumadora que había sido mi compañera constante durante meses se redujo significativamente. Inicialmente, atribuí esto a mejor descanso o variaciones naturales en los síntomas, pero cuando la mejora persistió durante los siguientes días, comencé a considerar que algo más profundo podría estar ocurriendo. Fue alrededor del día 15 cuando experimenté lo que el Dr. Dispenza llama momento de coherencia cardiocerebral profunda. Durante la meditación vespertina, sentí un cambio distintivo en mi ritmo cardíaco, seguido por una sensación de calidez que se expandía desde mi pecho. Simultáneamente, mi actividad mental disminuyó dramáticamente, no hacia la somnolencia, sino hacia una claridad cristalina. En ese estado, dirigí mi atención hacia las lesiones en mi cerebro, no simplemente visualizándolas, sino sintiendo y percibiendo directamente esas áreas desde un estado de conexión profunda. Lo que ocurrió entonces desafía la explicación convencional. Sentí literalmente un flujo de energía dirigido hacia las áreas dañadas, acompañado por una sensación de calor intenso localizado en esas regiones específicas. No era imaginación o visualización, era una experiencia física tangible, tan real como sentir el agua en la piel. Al día siguiente, experimenté una reducción notable en mis síntomas neurológicos. Los episodios de confusión mental, que habían sido diarios, simplemente no aparecieron. El hormigueo constante en mis extremidades disminuyó aproximadamente un 70%. Y, para mi asombro, la visión borrosa intermitente que había estado experimentando desapareció por completo. Nuevamente, la científica en mí buscaba explicaciones alternativas. ¿Efecto placebo? Posible, pero los efectos placebo raramente producen cambios tan rápidos y pronunciados en condiciones neurológicas.
¿Remisión espontánea? Las remisiones en esclerosis múltiple ocurren, pero típicamente no con esta velocidad o magnitud. Algo estaba ocurriendo que desafiaba mis marcos explicativos habituales. Los días 16 al 25 marcaron un periodo de profundización y estabilización. Las meditaciones se volvieron más consistentes, accediendo regularmente a estados expandidos. Los síntomas continuaron disminuyendo, y algo más comenzó a manifestarse. Mi capacidad cognitiva, que había estado comprometida durante meses, no solo se recuperó, sino que pareció mejorar más allá de mi línea base anterior. El milagro no es curarse, había dicho el doctor Dispenza en uno de sus seminarios. El milagro es crear una vida tan rica y plena que te olvides de que alguna vez estuviste enfermo. Comencé a entender experimentalmente lo que eso significaba. No estaba simplemente tratando síntomas, estaba reconstruyendo fundamentalmente mi relación con mi propia biología y conciencia. El día 30, realicé mis primeros análisis de seguimiento. Los resultados me dejaron atónita. Los marcadores inflamatorios, que habían estado significativamente elevados, mostraban una reducción del 62%. Mi variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador clave de equilibrio del sistema nervioso autónomo, había mejorado en un 41%, y mis niveles de cortisol, previamente muy elevados, habían normalizado casi por completo. Estos no eran cambios subjetivos o anecdóticos. Eran mediciones objetivas, realizadas por laboratorios estándar, que no tenían conocimiento de mi experimento personal. Pero el cambio más dramático estaba por llegar. En el día 40, exactamente como había programado al inicio de mi experimento, me sometí a una nueva resonancia magnética cerebral. Recuerdo vívidamente sentarme con mi neurólogo mientras examinaba las imágenes, su expresión transformándose de curiosidad profesional a asombro franco. «Necesito comprender exactamente qué has estado haciendo», dijo finalmente. «Porque según estas imágenes, 3 de las 5 lesiones identificadas en tu escáner anterior han reducido su tamaño en aproximadamente un 30%, y una ha desaparecido por completo». Le expliqué detalladamente el protocolo que había seguido. Su escepticismo inicial fue evidente, pero como médico guiado por datos, no podía ignorar la evidencia frente a él. «No tengo un marco explicativo para esto dentro de nuestro entendimiento actual de la esclerosis múltiple», admitió. «Pero los resultados son innegables». Esos 40 días marcaron el comienzo, no el final, de mi viaje. En los meses siguientes, continué con el protocolo, aunque con una práctica ligeramente reducida de 90 minutos diarios en lugar de 2 horas. 6 meses después, un nuevo escáner mostró que todas las lesiones habían reducido su tamaño significativamente, y mi neurólogo oficialmente clasificó mi caso como remisión no explicada. ¿Qué había ocurrido exactamente durante esos 40 días iniciales? ¿Cómo pudo un protocolo meditativo producir cambios tan dramáticos en mi neurología? Basándome en mi propia investigación científica y en lo que he aprendido desde entonces, puedo ofrecer algunas explicaciones sobre los mecanismos potenciales. Primero, la neuroplasticidad. Durante décadas, la neurociencia ha operado bajo el dogma de que el cerebro adulto es relativamente fijo e inmutable. Ahora sabemos que esto es fundamentalmente incorrecto. El cerebro mantiene una asombrosa capacidad para reorganizarse, formar nuevas conexiones y reparar áreas dañadas a lo largo de toda la vida. Lo que el protocolo del doctor Dispenza parece hacer es acceder a un estado de plasticidad amplificada, un estado donde los circuitos neuronales se vuelven extraordinariamente receptivos al cambio. Segundo, la epigenética. Nuestros genes no son nuestro destino. La expresión genética puede ser profundamente influenciada por señales ambientales, incluyendo nuestros pensamientos, emociones y estados de conciencia.
Los estudios han demostrado que la meditación puede influir positivamente en la expresión de genes relacionados con la inflamación, el estrés oxidativo y la longevidad celular. El protocolo del Dr. Dispenza parece tener un impacto particularmente potente en estos procesos epigenéticos. Tercero, la comunicación psiconeuroendocrino-inmunológica. Este término intimidante simplemente se refiere a cómo nuestros pensamientos y emociones, psico, influyen en nuestro cerebro, neuro, nuestras hormonas, endocrino, y nuestro sistema inmunológico. La investigación moderna ha confirmado lo que los sabios antiguos intuían. Existe una comunicación bidireccional constante entre estos sistemas. El protocolo del Dr. Dispenza parece optimizar esta comunicación, permitiendo que los sistemas naturales de autorregulación y autocuración del cuerpo funcionen con eficiencia máxima. Pero hay un cuarto factor que la ciencia convencional apenas está comenzando a explorar: la influencia de los campos electromagnéticos generados por el corazón y el cerebro en la materia física. El corazón genera el campo electromagnético más potente del cuerpo, aproximadamente 5.000 veces más fuerte que el del cerebro. Cuando el corazón y el cerebro entran en un estado de coherencia, sincronización rítmica entre estos sistemas, este campo se vuelve extraordinariamente ordenado, creando lo que algunos investigadores llaman efectos de campo no locales, que pueden influir en los sistemas biológicos de maneras apenas comprendidas por la ciencia actual. Para aquellos que están considerando embarcarse en un viaje similar, permítanme compartir algunas observaciones clave basadas en mi experiencia. Primero, la consistencia es absolutamente crucial. Durante mis 40 días, hubo momentos en que habría sido fácil justificar saltarse una sesión o acortarla significativamente. Resistí esas tentaciones, reconociendo que estaba literalmente recableando mi cerebro, y ese proceso requiere repetición consistente. Como explica el Dr. Dispenza, los nervios que se disparan juntos se conectan juntos. La consistencia diaria es lo que permite que nuevos patrones neurológicos se establezcan y estabilicen. Segundo, no esperes resultados inmediatos y dramáticos. Durante las primeras 2 semanas, los cambios que experimenté fueron sutiles y fácilmente atribuibles a fluctuaciones naturales. Fue solo alrededor del día 15 que comencé a observar transformaciones innegables. La paciencia no es solo una virtud en este proceso, es un prerequisito. Tercero, el estado emocional es tan importante como las técnicas específicas. El Dr. Dispenza enfatiza que las emociones elevadas como gratitud, alegría, inspiración y amor incondicional son literalmente sustancias químicas diferentes en el cuerpo comparadas con el estrés, el miedo y la preocupación. Estas moléculas de la emoción, como las llama la investigadora Candace Pert, influyen profundamente en cada célula del cuerpo. Aprender a generar y sostener estados emocionales elevados, independientemente de las circunstancias externas, es fundamental para el proceso de transformación. Cuarto, la intención sin expectativa. Este es quizás el principio más difícil de dominar. Necesitas tener una intención clara y enfocada, en mi caso, la sanación de mi sistema nervioso, pero simultáneamente desprenderte completamente del resultado. Como lo describe el Dr. Dispenza, entras en un estado de permitir sin expectativas, donde estás completamente abierto a posibilidades que pueden exceder incluso tus esperanzas más optimistas. Para aquellos que puedan estar lidiando con condiciones médicas, es importante enfatizar: este enfoque no reemplaza la atención médica convencional. Durante mi proceso, mantuve todas mis citas médicas, seguí con las pruebas recomendadas y mantuve a mis médicos informados sobre mis prácticas complementarias. El verdadero poder
viene de combinar lo mejor de la medicina tradicional con estas prácticas emergentes de transformación consciente. ¿Qué sucedió con el resto de mi vida durante y después de estos 40 días? Los cambios no se limitaron a mi biología. Experimenté transformaciones profundas en prácticamente cada aspecto de mi existencia. Profesionalmente, encontré un nuevo nivel de claridad y propósito. Ideas e insights que previamente parecían esquivos, ahora fluían con facilidad sorprendente. Proyectos que había estado postergando durante años, repentinamente tomaron forma con una sincronicidad que rozaba lo milagroso. 6 meses después de mi período inicial de 40 días, publiqué un artículo de investigación que posteriormente fue citado más de 100 veces, abriendo puertas a colaboraciones que había considerado inalcanzables. En mis relaciones personales, amigos y familiares notaron un cambio pronunciado. Es como si finalmente te hubieras convertido en tú misma, comentó mi hermana después de nuestra primera reunión tras el período de 40 días. Mi hipervigilancia crónica, ese estado constante de alerta parcial que muchos experimentamos en nuestra cultura impulsada por el estrés, había cedido, reemplazada por una presencia genuina que transformó la calidad de todas mis interacciones. Con mis hijos adolescentes, la transformación fue particularmente notable. La paciencia que previamente tenía que esforzarme conscientemente para mantener ahora fluía naturalmente. Podía responder en lugar de reaccionar, escuchar profundamente en lugar de planear mi próxima declaración y conectar con ellos desde un lugar de comprensión genuina, en lugar de proyectar mis propias expectativas. «Mamá, ¿qué te ha pasado?», preguntó mi hijo de 16 años unas semanas después de completar mi protocolo inicial. «Es como si estuvieras realmente aquí cuando hablamos, pero quizás el cambio más profundo ocurrió en mi relación conmigo misma, el diálogo interno crítico que había sido mi constante compañero durante décadas. Esa voz que constantemente señalaba mis deficiencias, cuestionaba mis decisiones y proyectaba escenarios catastróficos, gradualmente se transformó. No es que desapareciera completamente, pero su volumen disminuyó dramáticamente y su autoridad percibida se desvaneció. Esto me llevó a una comprensión crucial. Gran parte de lo que experimentamos como yo, nuestros hábitos de pensamiento, patrones emocionales, preferencias e incluso nuestra personalidad, no es un núcleo inmutable, sino un patrón energético que puede ser transformado con atención consciente sostenida. Como explica el Dr. Dispenza, tu personalidad crea tu realidad personal. Cuando cambias fundamentalmente quién eres, desde una perspectiva energética y neurológica, tu experiencia de la realidad cambia correspondientemente. No estamos simplemente manifestando circunstancias externas más favorables, estamos manifestando una versión completamente nueva de nosotros mismos, y esa nueva versión naturalmente atrae y crea una realidad diferente. Es esta comprensión la que considero el regalo más profundo de mis 40 días. Más allá de la remisión de mis síntomas, más allá de las mejoras cognitivas, más allá incluso de las transformaciones en mis relaciones, descubrí una verdad experiencial que ha alterado fundamentalmente mi comprensión de lo que significa ser humano. No somos víctimas pasivas de nuestra biología, nuestras circunstancias o incluso nuestros propios patrones mentales habituales. Tenemos la capacidad innata para transformarnos a niveles que la ciencia convencional apenas está comenzando a comprender. Un año después de mi protocolo inicial, me sometí a otra resonancia magnética cerebral como parte de mi seguimiento médico regular. Mis lesiones no solo habían disminuido en tamaño, todas menos una habían desaparecido por completo. Mi neurólogo, inicialmente escéptico pero ahora intensamente curioso, incluyó mi caso en una presentación en una conferencia médica
sobre remisiones inexplicadas en condiciones neurológicas. No estoy diciendo que entendamos lo que ocurrió aquí, comentó mientras preparaba su presentación, pero como comunidad médica necesitamos tener la humildad de reconocer que hay mecanismos de sanación operando en el cuerpo humano que van más allá de nuestros modelos explicativos actuales. Esta humildad es precisamente lo que necesitamos mientras navegamos la frontera emergente donde la conciencia encuentra la biología. No estamos hablando de magia o milagros sobrenaturales. Estamos hablando de principios naturales que operan en los límites de nuestra comprensión científica actual. El protocolo de 40 días que seguí no es una panacea universal ni una garantía de transformación para todos. Como cualquier intervención, ya sea un medicamento, una cirugía o un protocolo de meditación, tendrá diferentes efectos en diferentes individuos. Algunos experimentarán transformaciones dramáticas como la mía, otros verán cambios más sutiles, y algunos pueden necesitar adaptar el protocolo o buscar enfoques completamente diferentes que resuenen más poderosamente con su biología y constitución únicas. Lo que es innegable, sin embargo, es el potencial latente dentro de cada uno de nosotros para transformación y sanación más allá de los límites que hemos aceptado previamente. Como dice el Dr. Dispenza, la mejor manera de predecir tu futuro es crearlo. Para aquellos que se sienten llamados a explorar este territorio, ofrezco estas reflexiones finales. Inicia donde estás, con lo que tienes. No necesitas circunstancias perfectas o comprensión completa para comenzar. El viaje mismo revelará lo que necesitas saber. Abraza la experimentación personal. Lo que funciona para otro puede no funcionar exactamente igual para ti. Presta atención a tu experiencia directa y ajusta tu enfoque acordemente. Cultiva la comunidad. Aunque mi protocolo de 40 días fue fundamentalmente una jornada individual, el apoyo de otros en caminos similares ha sido invaluable para sostener mi práctica a largo plazo. Busca personas que entiendan y respeten tu viaje. Documenta tu proceso. Mantuve un diario detallado durante mis 40 días, anotando cambios sutiles, insights, desafíos y avances. Esta documentación no solo proporciona motivación cuando revisas tu progreso, sino que también revela patrones que podrías no notar en el momento. Recuerda que la transformación no es un evento único, sino un camino continuo. Mis 40 días iniciales fueron intensos y transformadores, pero el verdadero regalo ha sido la práctica sostenida en los años siguientes. La neuroplasticidad no es algo que ocurre una vez y termina, es un proceso continuo de evolución consciente. Y finalmente, no subestimes lo que es posible. Tu cerebro, tu cuerpo y tu conciencia son más adaptables, más resilientes y más capaces de transformación de lo que nuestra cultura nos ha llevado a creer. Las limitaciones que más nos restringen no son físicas, sino conceptuales. Nuestras creencias sobre lo que es posible determinan fundamentalmente lo que podemos manifestar en nuestras vidas. Como científica, mantengo un sano escepticismo incluso hacia mi propia experiencia extraordinaria. Continuaré investigando, documentando y buscando comprender los mecanismos detrás de mi transformación. Pero como ser humano que ha experimentado directamente el poder de la conciencia para remodelar la biología, ya no puedo aceptar las limitaciones del paradigma materialista que dominó mi formación científica. Existe un nuevo territorio emergiendo en la intersección de la neurociencia, la física cuántica y las prácticas contemplativas antiguas. Es un territorio que desafía nuestras suposiciones, expande nuestras posibilidades y nos invita a una comprensión más profunda de nuestra propia naturaleza. Mi viaje de 40 días fue simplemente un paso inicial en esta exploración continua. Los invito a considerar qué podría ser posible en sus propias vidas
si se atrevieran a cuestionar sus limitaciones asumidas y embarcarse en su propio experimento de transformación consciente. Como dijo una vez el doctor Dispenza, la mente crea el abismo, pero el corazón lo cruza. Mi cerebro científico inicialmente creó un abismo de escepticismo frente a las posibilidades de transformación radical. Fue mi disposición a abrir mi corazón a nuevas posibilidades lo que me permitió cruzar ese abismo hacia una comprensión completamente nueva de lo que es posible. La invitación está ahí para todos nosotros. La pregunta es, ¿estás dispuesto a cruzar tu propio abismo hacia posibilidades inexploradas de sanación, transformación y despertar?